Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados estudiantes. Estamos haciendo una serie de videos para la guía de contenidos de los alumnos en situación prioritaria de los primeros medios del año 2020. En este caso vamos a partir con el primer video que hace referencia a los conjuntos numéricos. Partamos. Para hablar de los conjuntos numéricos tenemos que entender que la humanidad no se encontró con los conjuntos numéricos de golpe al inicio y sino que los fue descubriendo y construyendo a lo largo de su historia. El primer conjunto numérico fueron el conjunto de los números naturales. Los números naturales eran los números que se utilizaban básicamente para contabilizar cosas. En el fondo tengo una vaca, dos vacas, tres vacas, etc. Y se simbolizan a través de una n que generalmente tiene una niñita al lado. Aparte, si yo quisiera escribir este conjunto por extensión, ¿qué significa eso? Hacer referencia a los elementos que contiene este conjunto, lo podría hacer así. Podría decir los naturales son dos líneas o dos puntos, abro un paréntesis de corchete, 1, que es el primer elemento, porque hasta aquí no existía el cero, no existía la idea de cero como número, sino que era un concepto de decir nada simplemente. 1, 2, 3, 4, y así hasta el infinito. 5, 6, 7, 8, 9, 10, línea punteada, cierro paréntesis de corchete. Ese es nuestro primer conjunto y su simbología. Muchas veces van a encontrar la n simplemente escrita como una n mayúscula, y eso es porque el tablero o el teclado no les permite escribir esta n con dos liñitas. Ese es el primer conjunto. Entonces primero tenemos el conjunto de los números naturales. El segundo conjunto que se encontró, que fue gracias a ayuda de los árabes, si no me equivoco, fue el conjunto de los números cardinales. Los números cardinales son idénticos a los números naturales, con la única diferencia de que ahora sí se institucionaliza la idea del cero como un número y no una idea. Y se escribe básicamente así, como son básicamente lo mismo que los naturales, sigue siendo una n, pero abajito ponemos un cero. Y este conjunto, si lo escribimos por extensión, es decir, citando sus elementos, sería exactamente lo mismo, pero agregando un cero. Y nuevamente este conjunto no termina nunca de escribirse, por lo tanto es un conjunto infinito en cuanto a la cantidad de sus elementos. Y aquí abajo le vamos a poner el nombre como lo habíamos puesto arriba, conjunto de los números cardinales. Usted podría pensar, pero si los naturales llevan una n porque empezaban con n, ¿por qué los cardinales no llevan una letra c grande? Eso no se usa porque la letra c grande queda guardada para un conjunto que van a ver mucho más adelante. Y aparte de eso, porque los cardinales son básicamente los naturales con el cero agregado. Eso. Tercer conjunto. El tercer conjunto en encontrarse fue cuando se dio cuenta la gente de que, aparte de tener cosas, no tener nada, que es el cero, yo tenía la posibilidad de deber cosas. Por ejemplo, cuando yo empezaba a negociar con mis vecinos o con la gente de mi territorio, podía ser que yo le debiera, por ejemplo, 7 vacas a mi vecino. Entonces aparece el conjunto de los números enteros. Se llama conjunto de los números enteros también porque hace referencia a cantidades enteras. Yo no tengo pedazos de algo. Yo no tengo una vaca y media, o un saco de arroz y medio, o una almohada y media, sino que tengo 1, 2, 3, 4,
o debo una, o debo dos, o debo tres, o debo cuatro. Y se simboliza, y este símbolo es especial porque es diferente a los demás, con la letra Z, con una línea cruzada. Hay veces que se simboliza con la Z sola porque el teclado no me permite escribirla con la línea al costadito, pero oficialmente debería ser así. Y en estricto rigor, aún más oficialmente debería tener un más porque tiene los números positivos, un 0 porque tiene el 0 y un menos porque tiene los números negativos. Si yo escribo este conjunto por extensión, es decir, lo escribo por los elementos que tiene, debo poner el 0 al medio, los números positivos, 1, 2, 3, 4, y así a continuación los que siguen hasta el infinito, y lo que hablamos, la deuda, los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, y así hacia el infinito. Para que quede bonito lo vamos a dejar hasta el 3 y luego puntitos suspensivos para que sea igual para ambos lados. Y con eso yo representé por extensión, es decir, mostrando los elementos, el conjunto de los números enteros. El cuarto conjunto que ustedes estudian en educación básica, pero sin nombrarlo, se llama el conjunto de los números racionales. Los números racionales es cuando ya aparece la idea de que los números se puedan pueden ser pedazos de algo, es decir, yo puedo tener medio saco de arroz, puedo tener media almohada y en el peor o mejor de los casos puedo tener media vaca. Este conjunto se simboliza de la siguiente manera, con la letra Q. Y en medida de que mi teclado me lo permita, esta Q debería ir con una liñita acá, y como aparte incluye positivos, negativos y cero, debería estar escrito así. Es relativamente complicado escribir el conjunto Q o el conjunto de los números racionales por extensión, porque siempre se puede escribir un decimal entre medio de dos decimales, pero la convención que se hace es decir que Q son todos los números que pueden escribirse en forma de fracción. Es decir, se pueden escribir de la forma A partido B, siempre con la B distinta de 0. Y aquí están incluidos todos los demás conjuntos, porque si ustedes se fijan en 1, yo lo puedo escribir como 1 partido 1, y el 0 lo puedo escribir como 0 partido 1, y el menos 3 lo puedo escribir como menos 3 partido 1. Lo mismo los de acá porque ya están. Así que en resumidas cuentas y agregando algo al contenido que nos corresponde, si yo quisiera dibujar estos conjuntos en un diagrama que se conoce como diagrama de Venn, podría decir, aquí están los naturales, luego si le agrego el 0, están los cardinales, luego si le agrego los negativos, están los enteros, y luego si agrego los decimales o las fracciones, porque no todos los decimales son fracciones, están los racionales. Pero esto no es algo en sí mismo que se les pregunta, sino que quiero que en el fondo clarifiquen que los conjuntos numéricos que se van estudiando en la humanidad van desde una cosa muy pequeña a ir agrandando cada vez más esta situación. Eso sería el primer video.